Obtener un sistema tecnológico en la actualidad 355-361 Capítulo 355 Disparos Gracias a la temprana interceptación de los J-20 chinos, el viaje del avión presidencial fue tranquilo. No habían enfrentado ninguna otra interferencia durante los últimos 45 minutos aproximadamente de su aproximación y aterrizaje. Una vez que Eden One aterrizó, la escolta de cazas repostó combustible y, con el permiso del país anfitrión, asumió tareas de patrulla durante la visita diplomática para evitar cualquier incursión que pudiera amenazar a Alexander Osara. Y, cuando comenzaba la visita a Edenian, con toda la pompa y las circunstancias que rodean a las misiones diplomáticas de alto nivel, prevalecía una atmósfera completamente diferente en las oficinas del liderazgo militar de China. Habían recibido las notas informativas sobre el breve, pero significativo encuentro con los combatientes de Edenian cerca de Taiwán y estaban luchando por descubrir exactamente qué había sucedido y cómo. Sus nuevos interceptores furtivos habían sido interceptados. Y no solo eso, estaban atrapados por un sistema de objetivos de enemigos que ni siquiera podían detectar. Fue una gran pérdida de prestigio para un país que concedía un gran valor a su prestigio nacional. ¿Entonces me estás diciendo que nos descubrieron, pero nosotros no pudimos descubrirlos? Preguntó Xi Jinping mientras colocaba una carpeta sobre su escritorio y se masajeaba las sienes con la otra mano. Sí, líder. Ese parece ser el caso, respondió el ministro de Defensa Nacional. ¿Tú lo crees? Preguntó Xi. Basado en las expresiones de los pilotos durante su interrogatorio y en las grabaciones del vuelo, eso parece ser lo que sucedió. Pero todavía es difícil creer que no pudimos descubrir sus aviones cuando vuelan los mismos Su-35 rusos con los que ya estamos íntimamente familiarizados. Después de todo, también tenemos algunos de ellos, por lo que sabemos con certeza que podemos verlos en nuestros radares, respondió el ministro. Para escapar de la culpa, simplemente le daría al presidente toda la información que tuviera a mano y le permitiría llegar a su propia conclusión. De esa manera, si luego se considerara incorrecta esa conclusión, no sería culpa del ministro. Definitivamente era un político experimentado y tenía una vasta experiencia en pasar responsabilidades. Aparentemente, han modificado sus aviones para hacerlos invisibles al radar. Eso no es nada bueno. Actualmente están patrullando Taipei chino, así que si continuamos con nuestro plan de incursión aérea y comenzó el jefe del MSS, luego se detuvo para respirar profundamente. Estarían en su derecho de derribar nuestros aviones con la justificación de que representan una amenaza inminente para su presidente. Solo están obligados a dar una única advertencia antes de disparar, ya que el gobierno les ha concedido permiso para estar allí, finalizó. El rostro de Xi Jinping se oscureció. ¿Entonces no podemos continuar con nuestras incursiones por ahora? Preguntó. Lamentablemente no, respondió el ministro de Defensa. Agregaré eso a la lista, dijo Xi Jinping con el ceño fruncido. En este momento, todavía tenemos utilidad para los edenianos. Taipei les dio permiso para patrullar su espacio aéreo, ¿verdad? Sí. Xi Jinping se dirigió al ministro de Defensa Nacional y le dijo. Encuentren algunos mártires entre nuestros pilotos. Tienen un último trabajo que hacer. Es hora de que China Taipei vuelva al redil. El ministro de Defensa Nacional pensó un momento, luego saludó y salió de la sala. Le habían dado órdenes y no necesitaba saber nada más de lo que se diría en la sala de instrucciones. Y 3 días después, en algún lugar sobre Taiwán. Arcángel 02 había descubierto un J-20 chino sobre Taiwán. Los 2 días anteriores habían sido pacíficos, sin incursiones chinas, por lo que el piloto de Denian había sido tomado un poco desprevenido cuando su asistente de inteligencia artificial, que había estado monitoreando su conjunto de sensores de largo alcance, le notificó que se había recogido un J-20 en su lidar. Inmediatamente bloqueó su retícula de objetivo en el J-20 a través de su pantalla UDAR y transmitió una advertencia en todas las frecuencias. Avión no identificado, ha entrado en un espacio aéreo restringido. Repito, ha entrado en un espacio aéreo restringido. Tienes 30 segundos para invertir el rumbo y regresar. Esta es tu única advertencia, si no cumples, te dispararán. Repito, te dispararán. Luego cambió al canal seguro QCOM intraescuadrón e informó. Contacto, contacto, contacto. Caza furtivo chino J-20 en rumbo a Taipei. Emití la advertencia. ¿Cuáles son sus órdenes, comandante? Acerca y dispara un tiro de advertencia con tus armas, ordenó Arcángel 01, el líder del escuadrón Arcángel. Entendido,
cerrando. Arcángel 02 ajustó su rumbo para interceptar el J-20 y empujó el acelerador de su avión al máximo y pronto alcanzó Mach 2,8, donde retrocedió y entró en modo supercrucero. El actual avión más rápido del planeta era el Lockheed Martin F-22 Raptor, que podía realizar supercrucero a Mach 1,8 o volar a Mach 1,2 con posquemadores, por lo que el piloto consideró que Mach 2,8 sería suficiente. Le permitiría interceptar el interceptor chino sobre un área deshabitada manteniendo ocultas al menos algunas de las capacidades de su avión. Pronto tuvo una visión del J-20, que no había hecho ningún esfuerzo por ajustar su rumbo o velocidad. Apuntando su retícula delante de los chinos intrusos, disparó una ráfaga de trazadores con sus armas que pasaron 10 metros por delante del objetivo. El avión chino se giró para atacarlo mientras los otros 3 pilotos que patrullaban ese día también informaron de sus propios contactos. Los intrusos entrantes son hostiles, atacan a voluntad, fue la orden del Arcángel 01. Entendido, atractivo, corearon los otros 3 pilotos del escuadrón. Arcángel 02 se puso vertical y ganó 1000 pies de altitud, sangrando velocidad mientras lo hacía, luego ejecutó un giro de martillo y se colocó detrás del objetivo. Volvió a fijar su objetivo y lanzó un misil mientras informaba. Arcángel 02, Zorro 1. Entonces, no hubo entonces. Lo que alguna vez fue un J-20 se convirtió brevemente en fuegos artificiales, luego en una lluvia de pequeños trozos de metal que, tal vez años más tarde, ancianos y mujeres con detectores de metales desenterrarían en la costa de Taiwán, en las afueras de Taipei, y se preguntarían qué habían sido alguna vez. Eran. Aparte de ese breve interludio, en el que la patrulla edeniana derribó a 4 intrusos chinos, la visita de Alexander a Taiwán concluyó pacíficamente. Había firmado un tratado de defensa mutua con Taiwán, además de los acuerdos comerciales estándar que había estado ofreciendo a todas las naciones en su vertiginosa gira mundial. Además de eso, había establecido una embajada y emitido una declaración pública reconociendo a la República de China como un país independiente que de ninguna manera estaba en deuda con la República Popular China. El viaje a Corea del Norte fue relativamente pacífico. Los pilotos de escolta habían traspasado las tareas de patrulla de regreso a Taiwán y el vuelo transcurrió sin problemas. La flota de interdicción no hizo ningún intento de detener a la delegación de Edenian cuando pasó sobre ellos, y los escoltas menearon sarcásticamente sus alas en saludo a las flotas estadounidense y japonesa a medida que avanzaban. Todos habían recibido la misma notificación de sus asistentes y de que todos los instrumentos de observación de los barcos habían sido enfocados en ellos, pero los pilotos solo resoplaron y les desearon suerte. La escolta naval, en cambio, no pudo decir lo mismo. Después de que Eden One y sus escoltas pasaron la flota de interdicción, la escolta naval se unió al otro grupo de trabajo que había sido enviado antes de la visita de Alejandro. Esa flota había estado en un enfrentamiento con la flota estadounidense en las afueras de Nampo, la ciudad portuaria más cercana a Pyongyang, durante unos días antes de que llegaran sus refuerzos. Haciendo caso omiso de la tensión en el mar, la delegación de Alexander aterrizó sin problemas en el cuartel general de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Corea en Pyongyang, donde fueron recibidos por el equipo Aegis que había sido enviado antes de la visita a Taiwán. El líder del equipo Aegis que había estado en el país por más tiempo llevó al líder del equipo Aegis presidencial a un lado para informarle sobre la situación mientras Alexander entraba a su auto en la caravana de Edenian y, con su equipo de seguridad adicional, se dirigía hacia el salón de asambleas Mansudae. A diferencia de la recepción relativamente pacífica y entusiasta que Alexander había recibido en Taiwán, aquí flotaba en el aire una sensación casi palpable de tensión. Incluso el clima parecía acompañar, ya que hacía un frío inusual, estaba nublado y ventoso. Salió de su coche, vestido con un traje azul noche y un abrigo negro que le colgaba desde los hombros hasta las rodillas y lo remató todo con una bufanda de lana a rayas con los colores de la bandera de Eden. Puso su mejor sonrisa profesional y saludó a las cámaras de los medios estatales, que estaban allí para documentar la primera visita de un dignatario extranjero a Kim Jong-un. Bienvenido a la República Popular Democrática de Corea, presidente Alexander, saludó la hermana de Kim Jong-un en un inglés aceptable. Gracias, señorita Kim. Alexander le estrechó la mano y luego le hizo un gesto para que se uniera a él cuando entraron al salón de actos. Y, unas horas más tarde, en un búnker subterráneo, en algún lugar cerca de la DMZ. Un general norcoreano contestó un teléfono rojo al primer timbrazo. Su único trabajo durante los últimos 3 años había sido sentarse en esa oficina y mirar el teléfono rojo en el escritorio frente a él.
No había nada más en la habitación. Ni computadora, ni celular, nada. Solo un escritorio, una silla y una lámpara colgante estropeaban el triste hormigón armado gris de la habitación subterránea sin ventanas. En el lado opuesto del escritorio había un cenicero lleno de colillas de cigarrillos, acompañado de un paquete abierto de cigarrillos falsificados Wangeloush y Anlian Van. Sí, lo entiendo y sí, señor. Enseguida, señor. Por la unificación. Se puso de pie y saludó, luego cortó la llamada y marcó un nuevo número, uno que había memorizado años antes pero que nunca había necesitado marcar, hasta hoy. Cuando respondió la voz al otro lado del teléfono, dijo una palabra. Fuego. Luego encendió un cigarrillo y se recostó en su silla. Puede que sean falsos, pero aún así le recordaban su hogar. En cuestión de minutos, casi 10.000 armas de fuego y MLRS del Ejército de la República Popular Democrática de Corea apretaron simultáneamente sus gatillos. Aparte de las 4.000 piezas de artillería autopropulsada que habían sido trasladadas a la costa para defenderse de las flotas de interdicción comercial de Estados Unidos y Japón, el resto de las más de 14.000 armas todavía estaban apuntadas a Corea del Sur. Las armas hablaron, sacudiendo el mismo suelo sobre el que estaban apoyadas. Fue la primera ronda de disparos en casi un siglo de alto el fuego entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero no sería la última. Capítulo 356. Es hora de desmontar este lugar. Salón de Asambleas Mansudae, Corea del Norte. Nos gustaría ver una reducción en la agresión de su país, presidente Kim. Se nos hace muy difícil apoyarlo en este momento, dijo Alexander una vez que terminaron los saludos diplomáticos y terminó la pequeña charla. Había llegado el momento del meollo de la conversación. ¿Me estás diciendo qué hacer con mis propias cosas? Kim Jong-un gruñó. Mientras el traductor diplomático luchaba por encontrar una traducción educada para eso, sin saber que Alexander ya estaba escuchando una traducción en tiempo real gracias al asistente de inteligencia artificial de sus gafas, Kim Jong-un continuó en voz baja. ¿Quién cree este tipo? Él es. No tiene derecho a darnos órdenes. Pensó que estaba lo suficientemente silencioso como para que nadie escuchara lo que estaba murmurando para sí mismo, pero no pasó desapercibido para los oídos del genéticamente mejorado Alexander, su traductor que en realidad era un nixiano, o cualquier otra persona de la Tierra. De hecho, la delegación de Edenian compartía las mejoras genéticas que disfrutaba Alexander. Todos dejaron lo que estaban haciendo y se giraron para mirar al dictador norcoreano, lo que hizo que se quedara en silencio y se preguntara por qué todos lo estaban mirando. Escuche, presidente Kim, comenzó Alexander hablando coreano con fluidez. Kim Jong-un se quedó paralizado y finalmente se dio cuenta de que el hombre que estaba frente a él había entendido todos sus insultos velados. Mientras el mundo entero te castigaba por tus violaciones de los derechos humanos, tus demenciales medidas para mantenerte en el poder y amenazar al mundo, tu avaricia y las medidas draconianas que instituiste para mantenerte en el poder empujando a tu propio pueblo al hambre, nosotros, el pueblo del Eden, decidimos acudir en tu ayuda. Nosotros, el pueblo de Eden, decidimos brindarle los recursos que necesita. Nosotros, el pueblo del Eden, elegimos elevarte a ti y a tu pueblo. Nosotros, el pueblo del Eden, hicimos eso. Ni China, ni ninguna otra nación, ni ninguna organización caritativa, sino nosotros. Hizo una pausa por un momento, permitiendo a Kim Jong-un digerir lo que estaba diciendo, luego continuó. Pero has estado perdiendo la razón mientras te liberabas de los grilletes del control chino. Te quitaste la correa e inmediatamente intentaste demostrar que eras exactamente lo que todo el mundo cree que eres. Un perro rabioso al que China mantiene atado para evitar que muerda a todos los que ve. Usted detonó una maldita bomba de hidrógeno, presidente Kim, y lo anunció al mundo entero. Luego tuvo el descaro absoluto de lanzar un misil balístico sobre Japón. Un país que, permítanme recordarles, es el único que ha sufrido un ataque nuclear. Te detuviste a pensar, aunque fuera por un microsegundo, en las putas consecuencias. ¿Pensaste que nosotros, Alexander hizo un gesto hacia sí mismo y hacia los demás edenianos en la sala, apoyaríamos tus locas acciones? Y comenzó Kim Jong-un, todavía retrocediendo bajo la presión invisible que emanaba Alexander. Sin embargo, lo que fuera que estuviera a punto de decir quedaría sin decir para siempre, cuando la puerta de su oficina golpeó el suelo de mármol con un estruendo y el equipo de Aegis de Alexander entró corriendo en la habitación. El líder del equipo, Antonio Espinoza, se acercó a Alexander y le susurró. Señor, es hora de limpiar este lugar. Tenemos que irnos ahora.
Luego, sin importarle la apariencia de la situación, levantó al presidente de Edenian, lo puso sobre su hombro como si fuera un saco de patatas y salió corriendo de la habitación rodeado por el resto de su equipo, que empujaba a los guardias pretorianos de Kim Jong-un. Aparte. La posición en la que se encontraba Alexander era un poco indigna, claro, pero no estaba entrenado con el mismo nivel que un guardia de égida. Si las balas comenzaban a volar, el equipo de égida debía reaccionar como una sola unidad para protegerlo. Después de todo, sentirse avergonzado sería mejor que recibir un disparo. Si la guardia pretoriana hubiera recibido las mismas noticias que el equipo de égida, la caótica evacuación habría provocado aún más conmoción. Pero con el monitoreo constante de varias IA, excepto panoptes, ya que la capa de nubes impedía los ojos del panóptico en el cielo, los habitantes de Eden fueron los primeros en recibir la noticia de que Corea del Norte había roto el alto el fuego de casi un siglo entre ellos y el sur. Corea. La mierda había golpeado al ventilador y el equipo de égida pensaría más tarde. Ahora era el momento de actuar. Los edenianos dejaron el caos a su paso, el suelo detrás de ellos se llenó de guardias pretorianos norcoreanos que gemían y los pasillos delante de ellos se llenaron rápidamente de más. Pronto, sacaron un arma y el guardia que la sacó le gritó al equipo de égida que se detuviera. Antonio miró a su izquierda y asintió con la cabeza al nixiano incrustado. Dio un gran paso y giró sobre la cabeza del miembro de la égida frente a ella, aterrizando sobre el guardia con el arma desenvainada y tirándolo al suelo, donde rápidamente lo dejó inconsciente y comenzó a atravesar a la guardia pretoriana frente a él. Ella como un tornado a través de un parque de casas rodantes. Si bien se abstuvo de utilizar movimientos letales, el rastro de destrucción que dejó fue bastante impresionante. Una sola mujer había dejado casi tantos cuerpos como todo un equipo de égida había dejado a ese momento. La principal diferencia fue que los cuerpos que dejaron los nixianos estaban silenciosos e inmóviles en su inconsciencia, mientras que los guardias arrojados por el equipo de égida gemían y rodaban de dolor. El caos duró unos minutos más y de repente se detuvo bruscamente cuando, en un movimiento sincronizado, casi todos los guardias pretorianos se llevaron la mano a los auriculares y sus rostros palidecieron. Obviamente habían recibido la noticia de que habían disparado contra Corea del Sur y tenían asuntos más importantes que resolver. Shield de Espinoza llamó al nixiano y el equipo se paró a un lado del pasillo, indicando por dónde habían venido. Pensó que sería más rápido si dejaban que la guardia pretoriana de 100.000 hombres se apartara de su camino por su cuenta que abrirse camino a través de todos ellos. Pronto, los pasillos del salón de asambleas Mansudae quedaron vacíos excepto la delegación de Edenian, que salió pavoneándose por las puertas principales del salón y entró en su convoy que esperaba, donde se les unieron los pilotos de sus aviones. Fue una pena, pero el hardware no podía quedarse atrás, por lo que las impresoras atómicas miniaturizadas en cada uno de los jets ejecutaron sus últimas órdenes e imprimieron una gran carga de hundimiento. Las cargas detonaron en buen estado, asegurando que nada de la tecnología avanzada contenida en los cazas de 14ª generación o en el presidencial A380 fuera recuperable. Aunque eso era solo una medida de camuflaje, ya que las tecnologías avanzadas ya habían sido descompuestas y utilizadas como materia prima para las propias cargas de hundimiento. Lo que quedó tras la descomposición y explosión no fueron más que los fuselajes de los propios aviones. Sukhoi Su-35, un KC-35 Stratotanker y un Airbus A380. Considerándolo todo, la visita diplomática de Alejandro a Corea del Norte había terminado de una manera mucho más espectacular que su visita a Taiwán. Capítulo 357 finalmente está comenzando. Mientras la delegación de Edenian evacuaba el salón de asambleas de Mansudae, se estaba produciendo un enfrentamiento completamente diferente a unas pocas docenas de millas náuticas de Nampo. Buques edenianos, este es el US Ronald Reagan. Está entrando en aguas prohibidas y por la presente le ordeno que se retire para ser inspeccionado. Repito, retírese para la inspección. El grupo de trabajo de Edenian continuó avanzando a una velocidad bastante impresionante, desde la perspectiva de los buques estadounidenses entre ellos y Corea del Norte. US Ronald Reagan, este es el F-SEAUR. No somos una flota comercial y, por lo tanto, no estamos sujetos a la interdicción comercial ilegal de una nación soberana en primer lugar. Actualmente estamos en camino a Nampo, donde incorporaremos nuestra misión diplomática a la luz de la reciente reanudación de las hostilidades. Asegura tu orden y apártate de nuestro camino o habrá problemas, respondió el almirante James Olbrook desde el puente de bandera del SEAUR. Finalmente está comenzando, dijo Aaron mientras se ponía al día con la noticia.
Y en el peor momento posible, dijo Nova. El clima no estaba siendo muy cooperativo, con la inusual capa de nubes sobre la mayor parte de Corea del Norte impidiendo que la red Panopticon adquiriera imágenes sólidas del suelo. Todavía tenían otras opciones, como térmica e infrarroja, pero la espesa capa de nubes aún hacía imposible determinar qué era qué. ¿Dónde está Alejandro?, preguntó. Había recibido la noticia de que Corea del Norte había violado unilateralmente el alto el fuego minutos después de que ocurriera, pero tuvo que confiar en informes, más que en imágenes, para determinar qué estaba sucediendo exactamente en un momento dado. El equipo de protección presidencial se encuentra actualmente en camino a Nampo para una evacuación marítima. Sin el estratotanker en el aire antes de tiempo, tuvieron que hundir los medios aéreos y evacuar por mar. Afortunadamente, Nampo está a solo unas pocas docenas de kilómetros de Pyongyang, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que estén a salvo a bordo del Efrotkar y regresen. Nova obtuvo la información de uno de los soldados de la égida, luego dividió el pantalla y mostró un mapa de progreso en el otro lado. Corea del Norte casi no tenía automóviles y dependía principalmente de rickshaws conducidos por bicicletas para su transporte, que eran fáciles de esquivar y no podían atascar toda la calle como lo hacían los automóviles. Por lo tanto, la delegación evacuadora avanzaba a buen ritmo en su camino hacia el puerto, donde abordarían el submarino Edenian que los esperaba y comenzarían el largo viaje a casa. Eso es bueno. Vigílalos y avísame si su situación cambia. Volvió la cabeza y dijo: Nix. Las sombras en la habitación se reunieron en una forma humana, que se convirtió en la madre de los espías. ¿Llamó, señor? Nuestro trabajo se realiza en Corea del Norte, ¿verdad?, preguntó. Sí, mis hijos terminaron sus misiones y ya fueron exfiltrados. No pasó nada fuera de lo común y todo ya ha sido solucionado, respondió, pensando en los razonablemente pocos cráteres humeantes dejados por los nixianos que se exfiltraban. Nova, convoca una reunión del consejo, ordenó Aaron. Unos minutos más tarde, el consejo de Denian apareció en la sala de reuniones. Debieron haber iniciado sesión inmediatamente después de recibir la orden, ya que la dilatación del tiempo en la realidad virtual era relativamente alta y solo les tomó minutos, no horas, aparecer. Aaron los puso al tanto de la situación y les informó que la evacuación de la delegación presidencial de Corea del Norte estaba en progreso, luego los dejó elaborar planes para sus ministerios individuales basados en la reanudación de las hostilidades en Corea y la situación que se estaba gestando en Taiwán. Le hizo un gesto a Nova y los dos desaparecieron. Nix ya se había ido antes. Aaron apareció en el comando Ares y comenzó a dar órdenes. Elevar nuestro estado al nivel de alerta 2. Quiero que Ares, Eolo y Poseidón estén listos para una movilización inmediata. Cancele todas las licencias y llame a todos los soldados a regresar a sus lugares de destino. John Fleck aumentará las patrullas y enviará la reserva. Ordene a todos los convoyes de transporte que avancen a velocidad de flanco, quiero que nuestros buques de carga y nuestra marina mercante regresen lo antes posible y continuó emitiendo orden tras orden durante bastante tiempo. En pocas palabras, todo el ejército debía estar listo para cualquier cosa en 2 horas en tiempo real, y se había ordenado a los convoyes comerciales que se sumergieran si eran interceptados. No tendría sentido preservar sus capacidades si eso le costara a adiestradores de barcos experimentados. Después de todo, no importa cuán precisa fuera la simulación, la realidad siempre sería diferente y la experiencia seguiría importando. Sí, señor, corearon los líderes militares, luego se desconectaron para ocuparse de lo que había que hacer en la realidad. La CIA podrían encargarse de todo lo demás. Sala de situación de la Casa Blanca. Trump fue llevado a la sala de situación momentos después de que se le indicara que concluyera su rueda de prensa semanal y se le informara sobre la situación que se estaba desarrollando en Corea. Entonces, ¿qué estás sugiriendo?, preguntó una vez terminada la sesión informativa. Señor, deberíamos tratar con Corea del Norte de una vez por todas. Con la situación en desarrollo en Taiwán, China seguramente se distraerá, por lo que podemos aplastar toda la oposición en Corea sin su interferencia. Además, dado que ese loco disparó los primeros tiros, China no podrá reforzar a Corea del Norte, mientras que nosotros podemos afirmar que nos vimos obligados a ayudar a Corea del Sur debido a nuestro tratado con ellos, sugirió el general Mattis. ¿Qué pasa con el daño a Corea del Sur? ¿Y cómo los convencemos para que nos dejen estar a cargo? Por supuesto que aceptarán que nosotros estemos a cargo. Somos los Estados Unidos de América, la nación más poderosa sobre la faz del planeta, se burló el secretario de Estado. ¿Y qué hará China? ¿Simplemente mirarán desde el margen?
Preguntó Trump. Corea del Norte actuó primero, por lo que su tratado de defensa mutua con China no entrará en vigor. Dado que Corea del Sur es la parte defensora, somos libres de tomar represalias. Eso significa que China no puede hacer nada abiertamente para detenernos y no tenemos que preocuparnos por nada de lo que hagan en segundo plano, ya que las fuerzas que tenemos estacionadas en Corea ya son suficientes para ganar cualquier conflicto allí, respondió el general Mattis. ¿Estamos seguros de saber dónde están todas sus armas nucleares? Trump quería que constara en acta que al menos preguntó en caso de que las cosas empeoraran para las fuerzas estadounidenses. Sí. Estamos bombardeando todo lo que se ha confirmado que está relacionado con su programa nuclear, y todo lo que solo sospechamos que alguna vez haya estado relacionado con sus armas nucleares, respondió Mattis. Bien. Continúe, dijo Trump, luego se volvió hacia el secretario de Estado y ordenó. Llame al Congreso y hágales saber que daré un discurso ante el Congreso esta tarde. Capítulo 358 Casi perfectamente fallada en un búnker subterráneo escondido en Corea del Norte. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Kim Jong-un a un hombre colgado boca abajo por los tobillos. El prisionero sangraba por múltiples cortes en el cuerpo y se había formado un pequeño charco de sangre debajo de él. El prisionero se desmayó y el dictador tomó un balde de agua y se lo arrojó al hombre, despertándolo de su desmayo. El agua goteó por su cuerpo y se unió al charco de sangre en el suelo debajo de él, diluyéndolo y cambiándolo de un rojo intenso a un tono rosado mucho más claro. El soldado al lado de Kim Jong-un golpeó al prisionero ahorcado en el estómago, provocándole un gemido y haciéndolo balancearse y retorcerse como un péndulo. «Contéstame, Kanasekia», gritó el dictador. Mientras el hombre se balanceaba de un lado a otro, otro soldado entró en la habitación y le susurró al oído a Kim Jong-un. Su familia cruzó la frontera hacia China hace 3 días, querido líder. Al escuchar eso, el hombre que se balanceaba sonrió, con los dientes rojos por la sangre que goteaba de su boca. Soltó una risa ronca y Kim Jong-un se volvió hacia él con una mirada fulminante. El hombre, ya seguro de la seguridad de su familia, empezó a hablar con cierta dificultad. ¿Crees que nuestros salvadores te dejarán ir? Se burló y luego tuvo un ataque de tos. ¿Crees que un país débil y patético, lleno de campesinos, volvió a toser, luego escupió un pegote ensangrentado y continuó, puede darles lo que China no puede? ¿Qué quieres decir? Kim Jong-un saludó al soldado que estaba a su lado, quien se acercó al hombre que se balanceaba y le impidió tambalearse. Abandonaste a China, que ha estado ayudando a nuestro país desde el gobierno de tu abuelo. Luego empañaste nuestra gloria al permitir que los nuevos colonizadores arrasaran entre nuestros ciudadanos y robaran nuestro legado. ¿Y hubieras dejado que siguieran aprovechándose de nosotros en el futuro?, respondió el hombre torturado con gran dificultad. ¿Y qué carajo te hizo pensar que ordenar un ataque contra nuestros enemigos nos ayudaría a regresar a China? Preguntó Kim, su presión arterial subía por la ira. Prometieron apoyarnos, e incluso ayudarnos en la gran unificación, llevándose a nuestros hermanos y hermanas perdidos que han estado sufriendo bajo el yugo de los malditos yanquis. La convicción en la voz del prisionero demostraba que él era un verdadero patriota, que creía firmemente en la propaganda de su país. Kim Jong-un sabía que no había necesidad de interrogar más al hombre que tenía delante. Obviamente era un miembro de la facción leal a China que realmente creía en la línea de basura que los líderes de Corea del Norte habían estado alimentando a sus ciudadanos durante generaciones. Con el rostro torcido en un rictus de rabia, tomó un bate de béisbol con clavos y golpeó la cabeza del prisionero con él hasta que estalló, salpicando sangre y materia cerebral por todas partes en la sala de tortura subterránea con poca luz. Sintió la cálida humedad salpicarle la cara, pero no le importó. Cayó de rodillas y levantó los puños en el aire, luego gritó su frustración al cielo, pero su ira no disminuyó en absoluto. Aunque podría parecer que no era tan inteligente, en realidad era bastante astuto y sabía que el hombre muerto frente a él había sellado el destino de su país. Y, lo que es aún más importante, con ello el destino de su familia. Estaba más que seguro de que China nunca acudiría en su ayuda, ya que su tratado solo cubría ataques no provocados contra ellos, no ataques que ellos mismos hubieran provocado. Ni siquiera podía intentar salvar la situación, ya que antes de atrapar al hombre colgado frente a él, y mucho menos torturarlo, Corea del Sur ya había sido alcanzada por artillería y misiles. Las bajas estimadas ya habían superado la marca del 500.000 desde que el bombardeo había aterrizado horas antes, y ahora ni siquiera podía intentar explicar nada. No había manera de que Corea del Sur escuchara una palabra de lo que dijera. Salió de la cámara de tortura y entró en la sala de control,
todavía cubierto de sangre y entrañas. Cuando llegó, preguntó a los generales leales que le quedaban cuál era la situación actual. Una vez que su artillería y cohetes reprimieron a los traidores de nuestro lado, dejaron de atacar. Por el momento, la mayor parte de nuestra artillería a lo largo de la DMZ se ha perdido o todavía se están moviendo hacia una posición de fuego terciario después de que sus posiciones secundarias fueron destruidas. Todos nuestros emplazamientos fijos se han perdido. Estimamos una caída del 30% en nuestras capacidades a lo largo del paralelo 38, pero aún podemos retirar lo que tenemos desplegado en las costas y reforzar la línea principal, informó uno de los generales. Notamos un aumento masivo en los movimientos de tropas de toda Corea del Sur, todas ellas dirigidas a la DMZ. Estimamos que un ataque de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses es inminente y simplemente están esperando hasta que todo esté en posición para un contraataque abrumador, añadió otro general. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta?, preguntó Kim Jong-un. Aunque era el líder supremo, había llegado al búnker de mando hacía poco tiempo y había estado ocupado interrogando al traidor que causó su actual desastre desde entonces. Entonces, aunque entendía el panorama general, todavía necesitaba más detalles para comprender completamente lo jodidos que estaban. En el momento en que recibimos la noticia de que habíamos abierto fuego, inmediatamente les ordenamos que cesaran el fuego. Luego ordenamos a todas nuestras plataformas móviles de artillería que se movieran a lo largo de su ruta designada para evitar incendios y tomaran posiciones de fuego alternativas. Hasta ahora, los surcoreanos han estado ocupados intentando destruir nuestra capacidad de ataque de largo alcance, por lo que nuestras bajas son bastante bajas en este momento. La mayoría de nuestras pérdidas son de material, no de personal, informó el primer general. Había conservado la mayoría de sus capacidades, pero las pérdidas aún eran grandes y no estaba seguro de su futuro en ese momento. También ordenamos la movilización de toda nuestra flota de submarinos. Fueron sorprendidos desprevenidos y actualmente están embarcando a su tripulación y recogiendo suministros para un despliegue de emergencia, informó el almirante a cargo de la Marina de Corea del Norte, sintiéndose algo avergonzado por su falta de preparación. Nuestra fuerza aérea está en máxima preparación y los pilotos pueden luchar en cualquier momento, informó el general a cargo de la fuerza aérea. La suya era la única fuerza que estaba lista cuando se reanudaron las hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur. Bien. Ahora que todo va bien, que alguien me consiga una línea con Seúl. Quiero ver si hay alguna manera de salvar la situación, al menos no hay nada malo en intentarlo, dijo Kim Jong-un con una pizca de esperanza en su corazón. Quería evitar una guerra total, ya que sabía que no había manera de que la situación actual terminara bien para él. Hemos intentado establecer comunicaciones, pero parece que esta vez son ellos los que cortan la línea, intervino el agregado diplomático, con voz más baja que la de los generales mientras informaba. ¿Qué pasa con China y Rusia? El dictador siguió. Rusia se ofreció a vendernos armas y municiones. China dijo que reforzarían su frontera con nosotros y que solo actuarían una vez que nuestros enemigos se acercaran a esa línea. Les ofrecieron un lugar seguro al que evacuar, y nuestros ciudadanos en el norte actualmente están corriendo hacia la frontera como refugiados. Joder, susurró el líder norcoreano. Sabía que estaban casi perfectamente jodidos. Contacte con Estados Unidos y dio instrucciones a su agregado diplomático mientras consideraba sus opciones. Le vinieron a la mente varios planes y contraplanes y habló sin filtro sobre cosas que incluían llegar incluso a lanzar una bomba nuclear contra las flotas estadounidenses que habían mejorado su misión de interceptar el comercio a bloquear por completo los puertos de Corea del Norte. En ese momento, la situación de emergencia había obligado a su mente a funcionar a toda marcha y casi podía sentir que estaba adelgazando debido a las calorías que su cerebro quemaba mientras elaboraba contramedida tras contramedida. Mientras pudiera retrasar la respuesta estadounidense, podría salvar la situación. Solo Corea del Norte y Corea del Sur tenían capacidades equilibradas, y con el devastador primer ataque que su general traidor había ordenado, tendría la ventaja si Estados Unidos se mantuviera al margen. Después de todo, si se viera obligado a huir a China, o incluso al Edén, no podría garantizar que su nivel de vida se mantuviera en los exagerados niveles actuales. Prepara un discurso. Necesito anunciar un bloqueo para evitar que nuestros campesinos huyan a China. Agreguemos algo de propaganda sobre nuestra próxima gloriosa victoria contra el enemigo cobarde que nos atacó por sorpresa, ordenó. Sí, querido líder, respondió el agregado, luego salió de la habitación para cumplir sus órdenes. Kim Jong-un se volvió hacia su segundo al mando y le ordenó.
Envía a 3 chicas del escuadrón del placer a mi habitación. Necesito calmarme y pensar en otros planes. Se levantó de su silla, sintiendo como si hubiera sudado 3 kilogramos de peso, luego se detuvo y se dio la vuelta. ¿A dónde fueron los edenianos?, preguntó. Finalmente recordó al arrogante presidente de Edén y las provocaciones que había sufrido, junto con la presión que había sentido y que lo había hecho estremecer de miedo. No estamos seguros. Nuestro último informe los tenía en el camino hacia Nampo, pero los perdimos cuando cruzaron los límites de la ciudad de Pyongyang. En cuanto a sus aviones, fueron reducidos a salvamento mediante cargas de hundimiento, informó el jefe de la Oficina General de Reconocimiento. Al escuchar eso, el dictador norcoreano se burló y abandonó el centro de mando, dirigiéndose hacia sus habitaciones. No perdería el tiempo preocupándose por el presidente edeniano de mierda ahora que tenía algo más importante con lo que lidiar. Capítulo 359. 6 segundos para la medianoche. Mientras el dictador norcoreano aliviaba su estrés, sus generales trabajaban para cumplir sus órdenes como si sus vidas estuvieran en juego. Teniendo en cuenta la historia de la familia Kim, el liderazgo militar norcoreano no estaba del todo equivocado al suponer que sus cabezas rodarían si fracasaban. Y mientras todo eso sucedía, China también estaba haciendo sus propios movimientos. Sus portaaviones, el Liaoning y el Shandong, estaban siendo cargados con municiones, aviones y marineros a pesar de que aún no habían sido puestos en servicio. Pero esa fue solo una de las muchas cosas que sucedieron en China. Convoy tras convoy de tanques, camiones de suministros y trenes llenos de soldados se dirigían hacia la provincia de Fujian. Cuando llegaron, fueron seleccionados, equipados, armados y cargados en barcos de transporte que pronto los transportarían a través del estrecho de Taiwán. Mientras se cargaban los barcos de transporte, la Fuerza Aérea China también se puso en marcha. Sus aviones equipados con el sistema de control y alerta aerotransportada, AWACS, se aceleraron y despegaron, tomando rutas de patrulla justo en el borde del espacio aéreo taiwanés. Sus cazas furtivos J-20 MiG Dragon también aumentaron sus incursiones diarias sobre la indefensa República de China, asegurando que no se pudiera ocultar nada en absoluto a la República Popular China en preparación para su invasión y anexión final del territorio en disputa durante mucho tiempo. En cuanto al programa de misiles balísticos intercontinentales de China, también estaba avanzando. Todos sus misiles balísticos habían sido probados y verificados que funcionaban correctamente. Lo único que quedaba era armarlos con ojivas, ya fueran convencionales o nucleares. Al mismo tiempo, sus sistemas de defensa aérea y antimisiles también estaban pasando por un rápido ciclo de autopruebas y mantenimiento, asegurando que su defensa fuera lo más hermética posible. Aunque el movimiento del Ejército Popular de Liberación era objetivamente enorme, la verdad es que representaba solo alrededor del 10% de sus fuerzas. Otro 70% de su ejército estaba experimentando la misma concentración y movimientos, pero centrado en otras fronteras. Específicamente, se estaban reforzando fuertemente la frontera entre China y Rusia, la frontera entre China y la India e incluso la frontera entre China y Corea. Aproximadamente un tercio de su armada también había sido desplegada en el mar de China Oriental y asumido tareas de patrulla allí para defenderse de otra posible invasión japonesa. China había sufrido antes a manos de Japón y su memoria era casi tan larga como su historia. Nunca volverían a sufrir a manos de Japón, y una mera anexión de la República de China no los distraería de su enemistad más antigua. Durante las siguientes 6 horas, el mundo esperó en vilo mientras el reloj del juicio final se acercaba cada vez más a la medianoche. Ya había destrozado todos los récords y cualquier movimiento ahora batiría otro récord histórico. Y la organización que tomó la decisión tampoco decepcionó. Aproximadamente una hora después del interminable período de tiempo que los libros de historia denominarían la retención de la respiración de 6 horas, el Boletín de Científicos Atómicos anunció a través de Pangea y su sitio web que el mundo estaba ahora a 6 segundos de la medianoche. Nota del editor. El Boletín de Científicos Atómicos es un grupo de investigadores que determinan qué tan cerca está el mundo de una guerra nuclear global. Mantienen un reloj del juicio final que muestra que al ajustar las manecillas de hora, minutos y segundos cada vez más cerca de las 12 en punto medianoche del reloj. Han existido desde 1945, y es algo realmente escalofriante si lees lo que implica su proceso de toma de decisiones. El tic-tac del reloj del juicio final llegó inmediatamente después de que los medios internacionales difundieran noticias sobre los movimientos de tropas de las potencias nucleares.
Rusia había trasladado tropas a sus bases recién terminadas a lo largo de la frontera entre Rusia y Ucrania, India había trasladado tropas a la frontera entre India y China y a la frontera entre India y Pakistán había reforzado fuertemente la frontera entre Pakistán e India. Las relaciones entre esos países siempre habían sido complejas, con India y Pakistán peleándose constantemente por ideología religiosa y China e India peleándose constantemente por fricciones fronterizas donde, al igual que en Corea, se había mantenido un alto el fuego desde 1962, pero los países habían permanecido oficialmente hostiles entre sí a pesar de mantener relaciones diplomáticas. Pero nada de eso fue tan seguido como la situación en Corea donde, durante las últimas 12 horas, se había publicado un flujo constante de noticias, incluida la lista de víctimas y transmisiones en vivo de los esfuerzos de rescate en curso en la devastada Seúl. Actualmente, Internet en Corea del Sur ha sido el más afectado. Prácticamente todo el país estaba de luto por la devastación, y su dolor solo fue superado por su rabia. Rabia que estaba dirigida directamente contra Corea del Norte por parte de personas que acechaban en las sombras y esperaban ganar algo durante el caos del renovado conflicto en la península de Corea. Minutos después de que se conociera la noticia del ataque no provocado contra Corea del Sur, apareció una petición en Internet, recabando apoyo para una represalia armada y abrumadora contra Corea del Norte. En una hora ya había alcanzado los 10 millones de firmas, lo que la convertía en la petición más firmada en Internet en todo el mundo. Según la regla de Cheo Wadae con respecto a las peticiones en su sitio web, cualquiera de ellas que supere las 100.000 firmas será abordada por el gobierno. Pero esa norma ni siquiera era necesaria, ya que la Casa Azul ya había emitido un comunicado sobre la situación. El gobierno de Corea del Sur no permitirá que la sangre de inocentes quede sin venganza y actuará para garantizar que los perpetradores del horrendo acto de terror paguen el precio con sus vidas. Incluso habían hecho un esfuerzo adicional para presentar a Corea del Norte como terrorista, ya que su ataque había estado dirigido principalmente a civiles no combatientes. La respuesta se emitió desde el búnker presidencial, ya que el presidente de Corea del Sur y todo su personal y asesores más cercanos habían sido evacuados cuando se detectaron los primeros proyectiles cruzando la zona desmilitarizada. El presidente surcoreano no se detuvo ahí, ya que inmediatamente después del ataque, todas las reservas fueron activadas y los soldados retirados que cumplían con los estándares fueron llamados al servicio activo en preparación para un abrumador ataque de represalia contra los terroristas norcoreanos. Ni siquiera se pararon a pensar por un momento en lo extraño que era que solo se hubiera disparado una andanada, o que solo se hubiera disparado contra Seúl, en lugar de apuntar a instalaciones militares. Su rabia había dejado atrás su razón, y lo único que querían era bañarse en la sangre de sus enemigos y ofrecerlos como sacrificio a las víctimas inocentes causadas por el ataque no provocado. Con toda la tensión creciente, extrañamente no se publicó información oficial clara. Todos los involucrados acaban de anunciar que pronto harán anuncios sobre la situación que se está desarrollando, y que las personas interesadas estén atentos a esos anuncios. Eden también se encontró en medio de una tormenta que se estaba gestando. Sin embargo, su tormenta fue minúscula en comparación con algunas de las otras situaciones que ocurren en el mundo en este momento. Corrían rumores de que Eden pronto se vería arrastrado a dos guerras separadas, ya que una invasión china de Taiwán desencadenaría su tratado de defensa mutua, y si se descubriera que Eden tenía alguna participación en el ataque no provocado a Corea del Sur, lo harían. También verse arrastrado al pozo negro de las represalias estadounidenses. Si esos rumores resultaban ciertos, significaría que Eden estaría librando una guerra en dos frentes contra dos de las naciones más poderosas del planeta, China y Estados Unidos. Para la mayoría de los ciudadanos de Edenian que no estaban al tanto de las capacidades de su propio país, la idea era absolutamente escalofriante. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Capítulo 360 Una noche brillante 13 horas después del bombardeo inicial a Corea del Sur. Corea del Norte era conocido por ser uno de los países más oscuros del planeta durante sus noches, como lo demostraban muchísimas imágenes de satélite. El país estaba tan empobrecido que, después de todo, a la mayoría de sus zonas se les cortó la electricidad después del anochecer. Pero esta estaba destinada a ser una noche mucho más brillante que la mayoría, incluso si el brillo era solo momentáneo, muy parecido a la temperatura ambiente promedio en Hiroshima y Nagasaki que se había disparado el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente. Eta a la zona de descenso, 15 minutos. José Rodríguez, miembro de la Fuerza Aérea de
Tenía sus ojos puestos en los instrumentos frente a él y respondió con brusquedad. ¿Estado de la carga útil? Todos los sistemas están verdes. MOB está listo para su implementación. En la oscuridad de la noche, 13 bombarderos furtivos B-2 Spirit volaban a través del espacio aéreo de Corea del Norte, cada uno de ellos dirigido a objetivos separados en un ataque sincronizado. Unos minutos después de ese breve intercambio, los 13 bombarderos habían alcanzado sus objetivos y, en un inquietante ejemplo de sincronicidad, anunciaron: 10 segundos para caer. 3, 2, 1, liberación. Con golpes mecánicos, 13 monstruosos penetradores de artillería masiva GDU-57 abandonaron los compartimentos de bombas de 13 bombarderos B-2, los cuales presionaron sus aceleradores al máximo mientras aceleraban para poner distancia entre ellos y las detonaciones inminentes. A medida que aceleraban, también hacían una demostración de habilidad perfectamente sincronizada mientras ajustaban su rumbo para dirigirse hacia sus siguientes destinos menos críticos. Sus objetivos iniciales habían sido los silos de misiles nucleares de Corea del Norte, que contenían la mayor parte del arsenal nuclear de Corea del Norte. Sus siguientes objetivos fueron la infraestructura que permitió a Corea del Norte producir armas nucleares en primer lugar. Centrifugadoras de enriquecimiento nuclear, fábricas de producción de misiles, sitios de ensamblaje, etc. Sería una noche mucho más brillante de lo habitual en Corea del Norte. Y, mientras los bombarderos cumplían sus misiones, bajo la superficie del océano se desarrollaba un juego del gato y el ratón entre los submarinos de ataque estadounidenses de clase Los Ángeles, Seawolf y Virginia que cazaban a la numerosa flota de submarinos de Corea del Norte. No suponía un gran desafío para los submarinos estadounidenses tecnológicamente más avanzados. Su única dificultad era elegir objetivos en un entorno rico en objetivos, en lugar de encontrarlos. Era muy parecido a disparar a peces en un barril, en lugar de sacar ratas de sus agujeros. Esto fue a pesar del hecho de que a los submarinos norcoreanos se les había ordenado esconderse de las flotas de interdicción comercial en el momento de su llegada justo fuera de las aguas territoriales coreanas. Contacto con pariente 217, designado Sierra 1, anunció el suboficial Ramírez, el operador principal del sonar en el submarino de clase Virginia SSN, 789 Indiana. Lo que tenía delante era una pantalla que parecía una señal de televisión codificada, pero para el experimentado técnico de sonar, mostraba una imagen clara de un submarino norcoreano. El comandante Alper, un hombre alto con cabello canoso, giró la cabeza hacia Ramírez y preguntó: ¿alcance? 5000 yardas y acercándose, capitán. Nota del editor. A cada comandante de un barco en la marina se le conoce como capitán, a pesar de su rango real. A menudo, en barcos y submarinos más pequeños, los comandantes, o 6, son los capitanes de sus barcos. El capitán es en realidad un rango muy alto, justo debajo de almirante, por lo que hay menos de ellos que barcos en la marina. El comandante sabía que el submarino que estaban siguiendo era una amenaza creíble. El Indiana estaba bajo órdenes. Sin vacilación, sin piedad. Estaban en estado de guerra. Sala de torpedos, tubos 1 y 2 listos, ordenó Harper. Armas, tubos 1 y 2 listos, señor. La tensión en el CIC era palpable. Todos los marineros conocían su papel y lo desempeñaron con una eficiencia escalofriante. Control de incendios, solución lista en Sierra 1. Sí, capitán. Solución planeada y lista. El capitán Harper hizo una pausa por un momento, un silencio pesado llenó el espacio. Tubos de fuego 1 y 2. Tubos de fuego 1 y 2, sí, resonó la voz del oficial de armas, seguida por el sonido inconfundible del lanzamiento de torpedos. Dos poderosas armas corrieron hacia su objetivo, guiadas por los sofisticados sistemas del Indiana. Los minutos que siguieron fueron tensos. La pantalla del sonar mostró la trayectoria de los torpedos, y sus trayectorias previstas convergían con las del submarino enemigo. Los torpedos funcionan en caliente, rectos y normales, anunció Ramírez. Una explosión submarina lejana resonó en el casco de Luz Indiana. Las ondas de choque se sintieron tanto física como emocionalmente. Sierra 1, ya no está en el sonar, capitán, informó Ramírez, su voz con una mezcla de alivio y profesionalismo. El capitán Harper asintió con expresión estoica. Comunique el golpe al comando. Manténgase alerta, puede que haya más por ahí. El US Indiana continuó su patrulla silenciosa, con su tripulación siempre alerta en las oscuras profundidades, sabiendo que, en la guerra, cada decisión tiene peso y consecuencias. Y
Solo hicieron falta lo que parecieron 30 minutos desde la primera bomba hasta la última para que todo el programa nuclear de Corea del Norte fuera borrado de la superficie del planeta. Todo, desde los silos hasta las fábricas, fue extinguido por los bombarderos furtivos estadounidenses, mientras que sus submarinos sufrieron la suerte de convertirse en carísimos adornos de acuario de tamaño natural en el fondo del mar. Todas sus bases navales también habían sentido el amor, al estar en el extremo receptor del fuego de saturación de los cañones navales a distancia y constantes bombardeos de los F-A-18 Hornets con base en portaaviones. No es que Corea del Norte no hubiera preparado muchos planes sobre qué hacer en caso de un ataque por parte de las naciones conjuntas de Corea del Sur y Estados Unidos, pero esperaban que hubiera una advertencia antes de que se disparara. A Estados Unidos le gustaba su propia voz hasta el punto de que prefería, como nación, hablar en lugar de disparar. Pero cuando disparó, sus disparos fueron tan precisos como dolorosos. La creencia de Kim Jong-un de que podía simplemente negar su participación en el ataque, como había hecho en el pasado, o afirmar que el ataque había sido llevado a cabo por elementos rebeldes del gobierno, lo cual fue así, había resultado ser ingenua. A lo mejor. En el peor de los casos, creían que su arsenal nuclear demostraría ser una fuerza restrictiva de posibles hostilidades y que las cosas terminarían en la mesa de negociaciones, como siempre había sucedido en el pasado. Pero esta vez era diferente. Estados Unidos había recibido información de inteligencia procesable que señalaba con precisión los sitios nucleares de Corea del Norte desde Corea del Sur, cortesía de los nixianos que se habían infiltrado en los sitios cuando fueron recibidos en el país como parte del equipo de avanzada antes de la visita de Alejandro, y habían elegido actuar en lugar de abstenerse. El propio Trump prácticamente se había reído de alegría y bailado cuando escuchó esa información de inteligencia en particular, a pesar de que había atribuido erróneamente el mérito al servicio de inteligencia de Corea del Sur. Definitivamente era una pluma en su gorra como presidente, pensó. Siempre podría afirmar con orgullo que fue el presidente que finalmente puso fin decisivo a la guerra de Corea, un conflicto que se había prolongado durante la mayor parte de un siglo entero. Capítulo 361 Superioridad aérea lograda inmediatamente después de que los bombarderos estadounidenses debilitaran a Corea del Norte, Corea del Sur se puso a trabajar. Los dos países habían estado preparados para la reanudación de las hostilidades durante décadas y sus capacidades eran aproximadamente iguales. Lamentablemente para Corea del Norte, sus aliados no lo fueron. China había abandonado a su perro al borde de la carretera, mientras que Estados Unidos parecía ansioso por apoyar a sus amigos en Corea. Por lo tanto, mientras la artillería y los cohetes de Corea del Sur disparaban contra objetivos previamente planificados y sus tropas marchaban a través de la zona desmilitarizada, iban acompañados también por misiles de crucero, tanques, helicópteros y soldados estadounidenses. Por no hablar de los marines que se desplegaron desde el grupo de portaaviones US Ronald Reagan y el grupo de asalto anfibio que había sido retirado de Japón para mantener una interdicción comercial. La asediada y descuidada Fuerza Aérea de Corea del Norte había estado al borde de la resurrección, gracias a su comercio con Edén, pero se demostró que todo ese progreso fue en vano, ya que cualquier cosa que pudiera usarse como pista de aterrizaje quedó paralizada por el bombardeo sostenido de lo que parecía el país entero. Si bien su defensa aérea logró derribar algunos de los misiles y cohetes, lo que detuvieron fue como una gota de agua en un océano y la destrucción continuó a buen ritmo. Las fuerzas norcoreanas a lo largo de la DMZ ni siquiera tenían idea de que el contraataque había comenzado. Las misiones de bombardeo habían sido precedidas por interferencias electrónicas de amplio espectro de las comunicaciones de Corea del Norte y, gracias a todo el caos, las personas que manejaban las líneas terrestres de respaldo habían huido o habían sido blanco de los ataques aéreos iniciales. Pronto se dieron cuenta de la incursión surcoreana y comenzaron a contraatacar, pero debido a las pérdidas iniciales y al reciente redespliegue a las costas, solo quedaba aproximadamente la mitad de su inicialmente poderosa capacidad de artillería y cohetes. Todavía lo vieron todo, disparando a sus objetivos preparados, pero con la orden del gobierno de Corea del Sur a sus ciudadanos de buscar refugio en los búnkeres subterráneos, la pérdida de vidas fue severamente limitada. Especialmente teniendo en cuenta la defensa aérea surcoreana no degradada y las capacidades de las fuerzas estadounidenses, que estaban bien equipadas con cosas como lanzadores de misiles Patriot y cañones antiaéreos que podían, en caso de necesidad, llenar el cielo con fuego antiaéreo y paja para interceptar rondas de artillería y cohetes confusos.
Aún así, las alarmas sonaron en las calles, en su mayoría desiertas, de todas las ciudades al alcance de las baterías norcoreanas y todas las televisiones del país emitieron transmisiones de emergencia en todos los canales repitiendo un mensaje una y otra vez. Evacuar a los búnkeres y refugiarse en el lugar. Aunque fueron inútiles para adquirir soluciones de disparo en el avión furtivo, la Fuerza Aérea prácticamente había quemado sus radares ULF, frecuencia ultra baja, que rastreaban cada retorno, por insignificante que fuera, y de la misma manera que incluso un gato ciego puede atraparlo. Con un ratón ocasional, afortunadamente habían descubierto el rastro de un único bombardero B-2. A los pocos aviones que tenía Corea del Norte que todavía eran capaces de volar y tenían una pista para despegar se les había ordenado interceptar el bombardero descubierto con la esperanza de que al menos pudieran derribar algo. Así, 2 aviones norcoreanos ignoraban todo lo demás y volaban tan rápido como podían tras el único bombardero que quedaba en el espacio aéreo norcoreano. Se había emitido el aviso de que estaban siendo rastreados en dirección al gran monumento de la colina Mansu en Pyongyang, y era absolutamente necesario sacarlo antes de que pudiera destruir el monumento. El complejo monumental constaba de 229 figuras, incluidas 2 estatuas de bronce de 22 metros de altura de Kim Il-sung y Kim Jong-il, que normalmente serían ignoradas en una campaña de bombardeo. Y era verdad. Aunque el complejo monumental era un objetivo sin valor en una campaña de bombardeo, seguía siendo estratégico. Eliminarlo sería un golpe emocional tanto para los ciudadanos como para los soldados, y las guerras podrían ganarse o perderse basándose únicamente en la moral. Justo cuando los 2 cazas se acercaban al alcance del bombardero aparentemente inconsciente, que ya estaba entrando en el espacio aéreo de Pyongyang, sus sistemas de alerta hicieron sonar una alarma en sus cabinas, alertándoles de que habían sido atrapados por un enemigo. Los aviones lanzaron bengalas, iluminando el cielo detrás de ellos mientras iniciaban maniobras evasivas, pero no podían cambiar de dirección en absoluto, lo que limitó la efectividad de las bengalas. Después de todo, la suya era la misión más importante del ejército norcoreano en estos momentos y no debían fracasar. Una explosión resonante y su onda de choque resultante invadieron a los afortunados aviones cuando los impactos garantizados se convirtieron en casi accidentes gracias a sus bengalas y maniobras evasivas. Pero desafortunadamente, las alarmas continuaron sonando en sus cabinas y aún no habían visto que los estaba atacando. Uno de los pilotos llamó por radio a su compañero y le dijo: «Déjamelo a mí». Se interrumpió y voló en la dirección de donde habían venido los misiles en un último intento de atraer toda la atención hacia él y permitir que su compañero completara su misión. Pero a pesar de su determinación, las enormes bolas de bronce y las acciones heroicas solo pudieron llegar hasta cierto punto. Unos segundos más tarde, se convirtió en un breve sol en el cielo cuando falló su intento de evadir el ataque con misiles entrante, y Corea del Norte tenía un avión menos en el cielo. El piloto restante no pudo abortar su misión ahora y realizó un disparo desesperado mientras se quedaba sin bengalas y paja, esperando más allá de toda esperanza tener suerte y derribar el bombardero. Luego salió disparado, justo a tiempo para ver su avión convertirse en una bola de fuego. Mientras flotaba por el aire, sus ojos se centraron en el rastro del misil que había lanzado, observó cómo el bombardero lanzaba bengalas y paja. Su misil impactó una de las bengalas y detonó prematuramente. Había fracasado. Segundos después de su fracaso, 4 F-A-18 Super Hornets pasaron volando debajo de él y fueron los únicos testigos de su último acto. Sacó su arma y se pegó un tiro, dejando que su cadáver cayera al suelo, todavía atado al asiento eyectable. Los 4 aviones que acababan de acabar con la última esperanza de Corea del Norte eran solo uno de los muchos escuadrones que ahora zumbaban por el espacio aéreo norcoreano como sus homónimos, los avispones furiosos. En ese momento, casi toda la dotación de aviones de Luz Ronald Reagan estaba en el aire, manteniendo la superioridad aérea y eliminando objetivos terrestres en todo el país. Acababan de derribar el último avión norcoreano y solo se había disparado un misil contra ellos. El que no había logrado derribar el B-2 en una misión para devastar el complejo de monumentos en la cima de la colina Mansu. Los medios aéreos estadounidenses tampoco estaban solos, sino que se les había unido la propia Fuerza Aérea de Corea del Sur. Después de todo, sería extraño si los que habían sido atacados simplemente se sentaran y permitieran que sus aliados hicieran todo el trabajo por ellos. Ni siquiera media hora después de lograr la superioridad aérea, la defensa aérea de Corea del Norte había sido eliminada por completo.
Y junto con eso vinieron los B-52 Stratofortresses, que se pavoneaban por la DMZ cargados con bombas de 500 y 1000 libras en una misión para eliminar todos los objetivos terrestres de importancia militar. Comenzó una campaña de bombardeos indiscriminados y el suelo de Corea del Norte pronto pareció similar a la superficie de la Luna cuando Estados Unidos y Corea del Sur arrojaron el equivalente a la potencia total de municiones de la Primera Guerra Mundial sobre la asediada nación.